¿Qué tal? Que Dios le bendiga. Les saluda su amigo y pastor Josué Nava Ibarra de Iglesias y Casa de Rescate Resplandece. Qué bendición poderle tener en este jueves. El día de ayer estuvimos compartiendo la palabra de Dios con el Apocalipsis y ahora estamos adentrándonos a una enseñanza tremenda que yo sé que va a tocar el corazón de muchas personas, pero que también las va a confrontar. Quiero que en lo que nosotros nos metemos al pasaje bíblico y enseñamos esta enseñanza que Dios tiene, quiero que comparta al menos a 5 amigos, a 5 personas, para que sean más los que escuchen, los que se bendigan, los que se ministren. Y además, en lo que empezamos, quiero que hagamos una oración y estemos en las manos de Dios para que Él nos bendiga. Cierre sus ojos ahí en su lugar y dígale al Señor: gracias, muchas gracias por la preciosa oportunidad que me das de estar en tu casa, escuchando, Señor, tu palabra, de poder estar a través del Facebook Live, Señor, escuchando tu mensaje. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú bendigas cada corazón de los que nos miran, que tu presencia poderosa, Señor, pueda traer a cada corazón convicción y disposición. Que el tema que hoy hablemos, Señor, en verdad no solo bendiga, sino que confronte en el nombre poderoso de Jesús, pero que también, Señor, haya bendición y libertad y restauración a toda aquella persona que lo necesita. Amado Dios, en el nombre de Jesús te pido que tú hables, sanes y restaures. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y restaura familias, restaura corazones, restaura vidas, y que tu gloria poderosa se haga sentir, Señor, en cada uno de los que nos miran y nos escuchan. Amado Dios, te pedimos que tu palabra cumpla su poder y su efecto, y que la gloria y la honra sean solo para ti, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno que está con nosotros y que sigue con nosotros. Hoy le voy a compartir una enseñanza que es por demás interesante, es bíblica, y creo que va a confrontar muchas personas y corazones, porque hoy le voy a hablar del punto de vista bíblico sobre el soborno. El punto de vista bíblico sobre el soborno. Y quiero que vaya al libro de Esdras capítulo 4. Esdras capítulo 4, versículo 4 y 5. Y le leeré también Nehemías capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice Esdras 4, 4 y 5 y Nehemías 6, 12. Cuando lo tenga allí, mande likes, por favor, para que esté ahí con nosotros en contacto y sepamos que usted está compartiendo y aprendiendo de esta preciosa enseñanza. Esdras capítulo 4, versículos 4 y 5 dicen de la siguiente manera: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y mire después lo que dice Nehemías capítulo 6, versículo 12. Dice... En Nehemías capítulo 6, 12 dice de la siguiente manera: y entendí que Dios no los había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Qué increíble y qué interesante es hablar sobre el soborno, ¿sabe? Vivimos en una sociedad, no solo en México, yo creo que es a nivel mundial el problema del soborno. De hecho, el soborno es un mal que corrompe a la sociedad. Este se da en todas las clases económicas, sociales y culturales. En esta vida, la mayoría de las personas o ha estado en la situación de poder sobornar o de ser sobornados, ya que el soborno solo se distingue en aquellas personas que quieren obtener un beneficio. Y también el soborno no solo se distingue de ofrecer dinero. Hay quienes incluso han querido sobornar a personas con una botella de vino, con un pastel, con un viaje,
con algún bien material. El soborno se da en todas las áreas, en estudiantes, en la ciudadanía, pero sobre todo el soborno se maneja en lugares donde hay departamentos gubernamentales o en lugares donde tal vez es conduciendo el automóvil, cuando lo detiene un policía o cuando lo detiene alguna prevención policíaca y quiere sobornar a los oficiales. El soborno es una manipulación. Y aunque este tema no se habla mucho a veces entre la gente, porque es conocido el tema del soborno, mas no se habla mucho acerca del soborno, porque la gente, la mayoría lo ha practicado, porque la gente no quiere enfrentar una realidad. La Biblia nunca ha estado a favor del soborno. La Biblia registra en el libro de Esdras que leímos y Nehemías que algunos hombres malvados habían sobornado incluso a unos falsos profetas para impedirles que pudieran avanzar en una construcción en Jerusalén. Y estos hombres empezaron a sobornar a falsos profetas para que pudieran ellos destruir una obra de Dios. Es que es increíble que el soborno incluso existe hasta en las religiones o en los religiosos. Hay personas que se han dejado sobornar incluso para lo que llaman ellos bendecir armas de fuego, bendecir dinero lavado y bendecir o hasta droga u otros productos que se utilizan en la corrupción o en el narcotráfico. Hay personas que se han dejado sobornar porque las cantidades de dinero llegan a convencerle. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos habla 4 puntos acerca del soborno y hoy yo los quiero tratar con usted. El primer punto que la Biblia nos habla acerca del soborno es el siguiente: Dios nos advierte que no se debe sobornar. El primer punto bíblico es este: Dios nos advierte que no se debe sobornar. ¿Por qué? Porque se induce a un gran número de personas a desviarse de la rectitud. Hay una ley establecida, hay parámetros en la Constitución, hay leyes de tránsito, hay leyes de la sociedad impuestas por el gobierno que no se pueden diluir, que no se pueden sobornar o comprar. Sin embargo, el problema es que muchos se han dejado comprar y han desviado la rectitud, han destruido el honor de la verdad, han opacado las leyes. ¿Sabe? En un mundo que queremos que la sociedad se comporte correctamente, resulta que a veces son los oficiales que deben de marcar la seguridad, que deben de marcar el orden y la verdad, los primeros infractores. Yo, a decir verdad, soy muy observador y a veces, por ejemplo, observo que transportes de personas que trabajan en áreas policíacas no traen placas, no traen luces o tienen algún desperfecto en el carro, y como ellos son parte de la corporación policíaca, nadie dice nada, nadie los detiene y nadie los infracciona. Yo tuve un amigo que, por respeto no voy a decir su nombre, pero él trabajó en una corporación policíaca y él me platicaba de todas las cosas que se vivían adentro. Cuánta corrupción había, cuánto soborno se movía. Incluso me dijo que en alguna ocasión me platicó que detuvo una pipa y que en vez de traer gasolina traía estupefacientes, traía droga. Dice, y al otro día simplemente me mandaron a hablar y me dijo el jefe: no puedes decir nada, la pipa ya se fue y este es el dinero que te corresponde. Y él dice, pero yo no quiero ningún dinero, yo hice mi trabajo. Dice, sin embargo, él me dijo, no puedes discutir, obedece la orden y este es el dinero. Se habían dejado sobornar para que ese transporte siguiera su camino con la droga que llevaba. Es que, a decir verdad, la sociedad no puede exigir algo que no tiene, y las leyes no pueden pedirle algo a la sociedad que tampoco ha respetado. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Dios nos advierte acerca de esto. ¿Y por qué advierte Dios? Porque Dios dice, porque corrompes la rectitud.
porque las leyes se hicieron para que nosotros vivamos en paz y mejor. Sin embargo, a decir verdad, la sociedad se corrompe, los cuerpos policiales, las leyes se corrompen, hay quienes le llegan al precio y entonces vivimos en una sociedad llena de desorden. Por eso Éxodo capítulo 23 versículo 8 dice así, Éxodo 23, 8 dice, no aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. Qué increíble es que muchas ocasiones personas inocentes que están en la cárcel o incluso han muerto solo porque alguien se dejó seducir por el soborno. Hace años yo estaba por las carreteras de México, fui a predicar a otro estado y me detuvo un federal, un policía federal. Yo iba bien. Lo que pasa es que me acompañaba un hermano en la fe que se llama Sabino Emex, no sé si usted lo conoce. Y bueno, físicamente el hermano Sabino Emex es una persona que literalmente, aunque ya es cristiano y es pastor, todavía a veces pareciera delincuente. Y pues bueno, tal vez el policía hizo su trabajo y nos detuvo para ver a dónde nos dirigíamos, qué íbamos a hacer. Y cuando nos detuvo nos bajó. Y lo tengo que decir, nos bajó con lujo de violencia, puso sus armas en la ventana, nos gritó que nos bajáramos y cuando nos bajamos nos puso sobre el carro, literalmente nos checó desde los tobillos hasta la cintura y más arriba. Y cuando por fin preguntó a qué te dedicas, le dije, soy pastor. Y me dijo, ay, sí, ¿a poco eres pastor? Y él seguramente es tu sicario personal. Y yo sonreí y le dije, no, en serio, soy pastor. Lo que pasa es que él canta rap cristiano. Y él dijo, a ver, que cante algo. Y entonces ahí Sabino cantó algo y dijo, no, sí son cristianos. ¿A dónde van? A tal parte, vamos a ir a predicar un congreso de jóvenes, así. Dijo, no, es que mira, los detuve porque esta persona se ve sospechosa, tu acompañante, pero ya descubrí que es cristiano. Pero para esta situación que le estoy platicando, ya habían llegado otras 6 o 7 patrullas. Nos habían acorralado, se bajaron como unos 8 o 9 elementos de la Policía Federal. Yo les empecé a predicar porque me dijeron, pastor, ya que vimos que trae su credencial de pastor de su iglesia Resplandece, que él también es cristiano, Sabino les regaló varios discos, dijo, ¿se puede ir? Le dije, no, señor, ahora ya me detuvo, ahora me va a escuchar. Y les empecé a predicar, Jesucristo es capaz de perdonarte, de restaurarte, de cambiarte, pero te tienes que arrepentir de todas las maldades que has hecho y de los pecados que has cometido. Y yo les empecé a hablar acerca del testimonio cuando a mí me secuestraron y ellos empezaron a compungirse y les dije, Dios sabe lo que cada uno de ustedes ha hecho a escondidas. Dios sabe el pecado y la corrupción, y si incluso han aceptado soborno, siendo ustedes los primeros que deben de hacer respetar la ley, si se han ustedes corrompido. Es más, me atrevería a decir que incluso me detuvieron no solo porque era un sospechoso, sino tal vez hasta para ver si soy un contra de los narcotraficantes que están en esta zona, y tal vez, y solo tal vez, me están deteniendo para ver si soy un contra. Y uno de ellos se me quedó viendo y dijo, pastor, no diga nada más, así déjelo. Le dije, no, es que ustedes tienen que saber que se tienen que arrepentir, que tienen que volver a Cristo, que Dios les va a demandar todo, porque cada soborno que ustedes aceptan es una maldición que entra a su vida y Dios les va a pedir cuentas. Uno de ellos empezó a llorar y dijo, pastor, ore por mí, quiero entregarme a Cristo, porque sabe, hace unos años hubo un accidente, un trailero mató una familia con 5 y me dio tal cantidad de dinero para que yo los dejara ir, y lo dejé ir por esa cantidad de dinero. Y uno a uno empezó a platicarme cada uno de lo que había hecho y decía, quiero arrepentirme, quiero que Dios me perdone. Y yo les decía, entréguense al Señor. Se hincaron en la carretera, oré por ellos, se entregaron a Cristo, me despedí y me retiré de ese lugar. Es que es de dominio público, todos lo saben, que la gente se ha corrompido y que muchos aceptan el soborno, y como dice este pasaje de Éxodo 23:8, tuercen las sentencias justas. Porque una persona que acepta el soborno aprende a mentir, a engañar, y cuando usted miente y engaña,
a través del soborno, usted es hijo del diablo, porque la Biblia dice que el Satanás es el padre de toda mentira. Pero alguien que conoce a Cristo vive en la verdad, vive en la veracidad, vive en la justicia. Dios le va a demandar a todos los gobiernos, a todas las dependencias públicas o dependencias policíacas, si hicieron bien a la sociedad o si no hicieron bien a la sociedad, si se corrompieron o no se corrompieron. Pero también le va a demandar a todos los ciudadanos, cristianos y no cristianos, y la religión que de usted profese, nos va a demandar esto. ¿Corrompiste la justicia? ¿Te desviaste de la rectitud? Porque Dios estableció leyes. Incluso la Biblia tiene 10 mandamientos para que en Cristo Jesús los cumplamos con su gracia y su poder. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 16 versículo 19. Dice, Deuteronomio 16, 19 dice: no pervertirás la justicia, ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Y luego sigue diciendo el versículo 20: seguirás la justicia y solo la justicia, para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Dios nos advierte que nos cuidemos del soborno por la sencilla razón que luego, cuando nosotros sobornamos, nuestros esfuerzos serán en vano. No prospera aquel que se corrompe en el soborno o aquel que actúa sobornando. Nunca prosperará el que es injusto. Ahora, tal vez usted diga: oh pastor, debería de voltear a ver las casas de los corruptos. Son casas de millonarios, tienen los mejores carros. Pastor, debería de voltear a ver a los que aceptan el soborno. Diariamente en puro soborno recibirán 1,000 pesos, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, no lo sé. Pero eso no es prosperar. Eso la Biblia no lo establece con prosperar. Jesucristo lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si su alma la perderá? El dinero se esfuma, y el que se corrompe siempre termina destruido, y el que soborna siempre termina acabado. La Biblia lo establece. Mire lo que dice Job capítulo 36 versículo 18 y 19. Job 36, 18 y 19 dice así: cuídate de no dejarte seducir por el soborno. Tus grandes riquezas no podrán sostenerse, ni tampoco tus esfuerzos. Dios primero te advierte. ¿Por qué? Porque no te vas a poder sostener. Aún tus ganancias, aún tus grandes riquezas no podrán sostenerse, ni tampoco tus esfuerzos. Serán en vano, porque Dios nunca estará a favor de aquel que soborna o es sobornado. Número 1, Dios nos advierte que no se debe sobornar. Número 2, segundo punto bíblico acerca del soborno: Dios nos prohíbe que se debe sobornar. Primero, Dios nos advierte, pero luego lo prohíbe. Dice: no lo hagas. ¿Por qué? Porque el soborno tuerce la justicia y corrompe a las sociedades. Ahora, si usted es de las personas que dice: bueno, pastor, todos lo hacen, además me estoy librando de una multa muy grande. Escuche, amigo, no sea deshonesto con usted mismo. No sea deshonesto con su familia. No sea deshonesto con sus hijos. Lo que usted le enseña a sus hijos, tarde o temprano pagará un precio muy alto. Si usted le enseña a sus hijos a robarle lo que corresponde al gobierno, ¿cómo? Pagar infracciones. ¿Cómo? Sacar una licencia de conducir vigente. ¿Cómo? Pagar las placas que están vencidas, o el predial, o los impuestos. Si usted le enseña a sus hijos a robarle al gobierno, el día de mañana sus hijos le robarán hasta usted mismo. Usted no puede permitir. Dios prohíbe el soborno porque Dios quiere que nosotros aprendamos a ser justos en todo, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan vivir
correctamente, viviendo en la rectitud y en la justicia. Porque lo que usted le enseña a sus hijos, tarde o temprano, o serán para bien o será para mal. Mire, alguien me decía hace tiempo, Proverbios 17:8, si no recuerdo mal el versículo, dice, es que allí dice que el soborno es vara mágica para el que lo usa y para enriquecerse. Y alguien me lo dijo así como diciendo, bueno, allí la Biblia dice que el soborno se usa como vara mágica para enriquecerse. Yo le dije, permíteme, eso dice Proverbios 17:8, pero sigue leyendo todo el capítulo. Porque Proverbios 17:23 dice lo siguiente, hablando del soborno, porque está bajo el mismo contexto de los que sobornan o los que aceptan soborno y se enriquecen a través del soborno. Esto les dice Dios a los que se enriquecen. Proverbios 17:23 dice, el malvado acepta soborno, con lo cual tuerce el curso de la justicia. Al final Dios al que soborna y al que acepta el soborno le llama malvado. Y ser malvado significa ser hijo del diablo. ¿Me escucha? Espero que lo escuche fuerte y claro. No puede haber entre cristianos gente que soborne. No puede haber en el pueblo de Dios gente que acepte el soborno. Es corromperse. Dios prohíbe el soborno porque quien lo practica cae en maldición sobre su vida y sobre su familia. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 27 versículo 25. Deuteronomio 27:25 dice así, maldito quien acepte el soborno para matar al inocente. Es maldito el que acepta el soborno. Y cuando estás maldito, la palabra hebrea en la Biblia para hablar maldito de parte de Dios, que Dios te maldijo, significa que Dios se opone a todos tus planes. Significa que Dios te da la espalda y tarde o temprano, posiblemente cuando sobornas o aceptas el soborno, tu amigo es el diablo, tu amigo es el malvado, el diablo. Y él es el que tal vez te hace enriquecerte. Y tal vez hasta has construido una casa, un patrimonio, tal vez hasta has construido albercas y tienes carros de lujo porque a través del soborno lo has logrado. Pero escúchame, Dios un día te lo demandará porque la maldición caerá sobre ti. Porque cuando estás maldito, significa que Dios te da la espalda. Dios no habla bien de ti. Dios simplemente no está a favor de tus planes. Dios prohíbe el soborno porque espera de nosotros, los ciudadanos y los cristianos sobre todo, que vivamos en amor, en temor reverente a los estatutos, no solo a las leyes que nos mandan obedecer en el gobierno, sino a la palabra de Dios y a sus estatutos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Segundo libro de Crónicas 19:7 dice así: por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Dios no lo admite, dice el pasaje, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios veraz. Dios no quiere que la gente ni el cristiano se corrompa, porque Dios tarde o temprano le dará el justo pago a cada uno. Dios lo prohíbe porque quien lo practica es un candidato a perderse eternamente. Llegas a perder tu salvación en Cristo, la oportunidad de salvarte en Cristo. Y miren lo que dice Santiago capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice Santiago capítulo 5, versículos 5 y 6. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Habla de los ricos opresores y de los que se corrompen y sobornan. Y dice, lo que han hecho, les dice Dios, es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que Él les ofreciera resistencia. Por eso, ¿cree usted que Dios le va a dejar sin el justo pago a los que se sobornaron o sobornaron? ¿Cree que si hubo un inocente perjudicado por la razón que sea,
Porque hay quienes sobornan, chocan, por ejemplo, chocan en un crucero y llega la policía y el que chocó ve más jovencito al otro, lo ve inexperto. Y tal vez el que tuvo la culpa fue el otro hombre o la otra mujer que tenía más experiencia. ¿Y qué sucede? Llega el policía y esa persona va ante el policía y le dice, tenga este dinero, pero diga que el jovencito es el que tuvo la culpa. Ahora, ¿por qué se lo platico? Porque en su momento a mí me lo quisieron hacer. Porque en su momento yo viví esas experiencias donde yo iba en mi semáforo verde, alguien se pasó el rojo, chocamos y entonces esa persona quiso estafar o quiso sobornar a los policías diciéndole, diga que el jovencito tuvo la culpa. Pero bueno, como yo nunca me quedo callado, porque me molesta mucho la injusticia, gracias a Dios se hizo justicia y se hizo lo que se tenía que hacer. Pero ¿qué decir de aquellos que no se pueden defender? ¿Qué decir de aquellos que no saben cómo tratar una situación como esa? Así que los policías se dejan sobornar para que gente inocente quede afectada aún en esas cosas. ¿O qué decir de aquellos que le pagan a alguien, a un policía y le dicen, ve y quítale el carro a esta persona porque yo lo quiero, porque es para mí? Y policías se prestan con un dinero para ir a quitarle carros a alguien diciendo, es que está dado de alta como robado cuando es una mentira. ¿O qué decir de aquellas personas que pagan para que saquen a otros inocentes de sus hogares diciendo que tal vez por un dinero que deben o una mentira que echaron van y los perjudican? Dios nunca va a dejar al inocente desprotegido. Tarde o temprano Dios pagará el justo pago a todo el que sobornó para hacerle el mal a alguien o se dejó sobornar. Oh, mi Dios es muy justo. Y si usted siendo cristiano no trae licencia de conducir, no trae sus placas actuales, no trae en orden sus papeles, no paga el predial y no paga los impuestos, escuche, usted está robando. Y usted está dando un pésimo testimonio. Y peor si usted es líder o pastor de una iglesia. Qué triste y qué lamentable es esto. Un día me paró un policía de tránsito. Tan solo me paré tantito con las intermitentes para bajar a una persona. Fueron cuestión de 10 segundos tal vez. Y el policía se puso a un lado de mí y me dijo, usted ya no se puede ir. Le dije, ¿cuál es la razón y el motivo? Se estacionó en un lugar. Le dije, no estoy estacionado. El carro sigue de pie, sigue prendido y solo se bajó esa persona, 10 segundos. Y prendí mis intermitentes, no estoy estorbando a nadie aparte y seguiré mi camino. Y aquel policía empezó a decirme tantas cosas, no, estás estacionado, para mí estás estacionado. Le dije, el carro no está apagado. Y yo no me he bajado, el carro sigue en marcha, solo se bajó un amigo y yo seguiré mi camino. Prendí las intermitentes, no obstruyo a nadie, no puse en peligro a nadie, solo me paré 10 segundos. Y el policía se aferró, usted está en una infracción, usted se estacionó donde no debía. Y le dije, mire señor, si usted me está queriendo detener para que yo le ofrezca dinero, se equivocó de persona, le dije. Porque yo soy pastor y sobre todo soy hijo de Dios y cristiano. Y a mí me molesta mucho la injusticia. A mí me enerva la sangre con la injusticia. Y si usted cree que le voy a ofrecer dinero, se equivocó de persona. Y dijo, dijo, es que yo quería para un café y un lonche. Señor, le dije, usted está corrompiendo la justicia. Me está inventando una infracción para poderse tomar un café y comprarse un lonche. Le dije, Señor, yo soy pastor, predicador de la verdad y de la justicia. ¿Y sabe qué me contestó? Me dijo, yo he detenido de todo, budistas, adventistas, católicos, sacerdotes, líderes de esto y del otro. Dijo, y todos me dan para el café. Le dije, se equivocó de persona. Porque si yo le doy soborno, yo traigo maldición a mi vida y todo el dinero mal habido que usted ha recibido se le ha consumido en problemas, en adicciones, en destrucción en su hogar. Y cuando le empecé a decir eso, se le salieron las lágrimas a ese policía de tránsito y me empezó a decir, ore por mí. Ciertamente usted tiene razón. Yo a veces recibo cantidades por todo el día estar deteniendo automovilistas fuera de las infracciones, porque nos pagan poquito en la dependencia, por la razón que sea. Dijo, pero mi familia se está destruyendo, mi esposa ya no quiere estar conmigo, me está quitando a mis hijos y yo todavía la amo. Es que yo le he sido infiel porque batallo con el alcohol. Todo el dinero que yo gano mal habido en sobornos
Los fines de semana me lo gasto en cantinas, con mujeres, en alcohol, en vicios. Mi matrimonio se está destruyendo. Y le dije, ¿te das cuenta? Como ningún dinero mal habido rinde. Tarde o temprano Dios te lo quita, o tú lo malgastas, o el diablo te lo destruye. Arrepiéntete. Aquel hombre hizo una oración. Ahora, antes, porque yo sé que muchos van a ver este video, y antes de que alguien diga, bueno, pues que platique qué policías son, ¿verdad? Pues que diga con quién. Déjeme le explico. Eso fue hace muchos años. Ni siquiera sé si esos policías federales o ese tránsito siguen trabajando en las dependencias, o si viven, o en qué trabajan. Eso sucedió hace años. La verdad ni me acuerdo bien de ellos, solo me acuerdo que les prediqué de Cristo. Pero lo que le quiero hacer énfasis es que yo me he mantenido firme en mis convicciones. ¿Por qué? Porque esto me lleva al tercer punto bíblico acerca del soborno. Primero le dije que Dios advierte que no se debe sobornar. Segundo, Dios prohíbe que no se debe sobornar. Pero tercero, Dios castiga el acto de sobornar. Lo castiga porque Él es justo. Lo castiga porque Él es imparcial y recto, y lo castiga porque Él es santo, y ninguna persona que hace algo indebido quedará sin su pago. Dios le dará a cada uno el pago que se merece. Dios castiga a los que aman el soborno. Job capítulo 15 versículo 34 dice: la compañía de los impíos no es de provecho, las moradas de los que aman el soborno serán consumidas por el fuego. ¿Cómo? Azotando a las personas, perdiéndolo todo, problemas familiares, problemas financieros, pierden su empleo, enfermedades, se les destruye la casa, se les destruye el matrimonio, se les destruye esto, se les destruye lo otro, pierden todo lo que habían logrado, pierden todo lo que tenían. Y entonces, ¿qué sucede? Que Dios siempre castiga a los que aceptan el soborno. Me acuerdo que un día un pastor dice que lo paró un tránsito y que le dijo: Señor, usted acaba de tener una infracción. Y él le contestó: yo tal vez haya tenido una infracción aquí automovilística, pero tú has tenido muchas infracciones delante de Dios. Has pecado, te has pasado el alto de no pecar, y tal vez has engañado a tu esposa, has engañado a tus hijos, has engañado a los gobiernos, a las corporaciones policíacas donde trabajas, has engañado a tus propios padres, le has robado a la sociedad, le has robado a gente inocente. Y aquel policía se quedó y dijo: bueno, ya retírese por favor, porque usted ya me está mandando al mismo infierno. Y aunque se escuche gracioso, o al menos para mí, es que toda aquella persona que soborna o se deja sobornar, desde luego que Dios le dará su justo castigo en su debido tiempo, porque Dios hace las cosas justas y los métodos de Dios siempre son adecuados. La Biblia dice que el que acepta el soborno, su casa es consumida por el fuego. El matrimonio se destruye, los hijos se destruyen, la economía no rinde, las personas viven en esa falta de paz, entre infidelidades, adulterios y etcétera, porque aquella persona que corrompe la rectitud nunca podrá vivir correctamente en medio de esta rectitud que Dios pide. Hace tiempo yo escuché este testimonio. Por respeto no voy a decir nombres, pero supe de una persona que de parte de su empresa, él trabajaba en una empresa de aquí de Saltillo. De hecho, no sé si la empresa sigue vigente o sigue abierta. Y lo mandaron a un viaje de preparación a Europa. Tampoco voy a decir el país donde lo mandaron, pero era en Europa. Y dice, eran como 10 trabajadores, y nos platicaron que el último fin de semana que estarían allá, después de algún mes que estuvieron capacitándose allá, el jefe que los estaba moviendo allá le dijo: la empresa ha pagado todo. Ustedes los vamos a llevar el viernes y el sábado a pasear, a discos, a antros. Ustedes pueden beber vino, alcohol, cerveza. Ustedes pueden incluso tener hasta prostitutas. La empresa ha pagado todo, les dijo. Dice, fuimos las 10 personas y sí, dice, desde luego hubo quienes tomamos, bebimos alcohol, cerveza, pasamos momentos de disfrute carnal. Otros sí se fueron de los compañeros con prostitutas. Dice, pero al cabo de la madrugada, cuando nosotros pensamos que la fiesta se había terminado, el jefe aquel fue y nos dijo: vénganse, esto todavía no acaba. Dice, y nos metió por un pasillo
como de película, pisos alfombrados, luces tenues. Y por fin nos metió en un cuarto oscuro y cuando entramos, dice, era como una película de terror. De repente prendieron las luces, dice, y enfrente de nosotros había un vitral grande, un vidrio grande, como una ventana. Y de repente pasaron, dice, a formarse más de 10 niños, de entre 5 o 6 años hasta 10 años tal vez. Y nos dijeron así: pueden tomar cualquier niño para poder tener sexo esta noche porque la empresa ha pagado todo. Dice esa persona que me platicó, ¿puede imaginar lo que yo sentí? Ahora le advierto que él no era cristiano y no lo es. Solo me tuvo confianza de platicármelo. Y me dijo así: si supiera cómo me sentí. Yo tengo niños, hijos, 2 hijos de esa edad. Yo venía de alcoholizarme, de disfrutar lo que la empresa nos había pagado. Y hasta la borrachera se me pasó de ver eso. Sí hubo, le confieso, dijo, de los 10 que íbamos, 2 o 3 que sí descaradamente agarraron a un niño, una niña y se metieron a un cuarto con una desfachatez. Yo salí de ese lugar a vomitar y los demás estábamos hasta temblando del miedo de lo que habíamos visto. Es increíble cómo se ha corrompido la sociedad y los gobiernos y a través de sobornos han llegado hasta estos crímenes sociales. Dice, yo no dormí esa noche, me la pasé vomitando del asco, se me pasó la borrachera. Regresamos a Saltillo, yo con el trauma quería abrazar a mis hijos, no dejarlos ir nunca, dice. Y al final, cuando regresamos a la empresa, nos citaron a las 6 o 7 personas que no tuvimos esos actos de pedofilia y nos advirtieron: si ustedes dicen algo, si dan nombres o si simplemente mencionan al jefe o qué sé yo, los vamos a correr y los vamos a quemar para que no trabajen en ninguna empresa. ¿Se imagina esa clase de sobornos, esa clase de acciones? ¿Cuántas personas inocentes están sufriendo porque los gobiernos saben? ¿Por qué las mujeres son secuestradas y prostituidas y por qué hay pornografía infantil? Los gobiernos saben, incluso me atrevo a decir que ellos mismos están coludidos o tal vez hasta han recibido dinero. Y no me malinterprete, no estoy buscando bronca. Simplemente es algo que ya es sabido hasta en las redes sociales. Ya son estos temas en el YouTube y en otros, en el Google y en otras páginas de internet. Ya son temas de dominio público, donde se sabe incluso que hay personas que se han corrompido. No nos enteramos hace años de aquel gobernador de Puebla, exgobernador de Puebla, México, que le llamaron el Gober Precioso, que le hackearon unas llamadas telefónicas donde él pedía tener relaciones sexuales con niñas de entre 12 y 14 años. No nos acordamos de aquel diputado o senador, no recuerdo, que se autollamó o la sociedad lo nombró o le puso de apodo Pancho Cachondo, que era un diputado del PAN, si no recuerdo mal, que hasta él decía que para que ellos sacaran todo el estrés de estar legislando tantas leyes, necesitaban no solo gimnasios, sino hasta tables dance para que fueran a disfrutar esos lugares. Hace días, por ejemplo, estábamos escuchando, yo y mi esposa, las noticias de una pareja que aquí en México, aquí en Saltillo, está en demanda porque violaron a su niño de 1 año y medio o de 4 meses, 1 año 4 meses. Y están en la querella de saber quién fue quien lo hizo. Y cuando se publicó en las redes sociales esa noticia, gente arremetió diciendo: ojalá encuentren al desgraciado que le hizo eso a ese pequeño. Ojalá encuentren al desnaturalizado, que se pudre y que lo violen en la cárcel. Y tantas cosas decían los que escribían en el Facebook. Pero ¿sabe a qué se debe esto? A que los mismos gobiernos han avalado la libertad de sexo ilícito, la homosexualidad, el lesbianismo. Hace años yo se los dije en varios sermones y algunos hasta me tacharon de loco. Deje que nada más los gobiernos den libertad de identidad hacia la homosexual y la lesbiana. ¿Y sabe quiénes se pedirán también esas leyes de libertad? ¿Y sabe quién también demandará esas barbaridades? Los pedófilos y los pederastas, los swingers y todo pervertido sexual. Y ya lo estamos viendo, ya estamos viendo. De hecho, el programa del anticristo, aunque no estoy en Apocalipsis, es así. Están adoctrinando incluso a nuestros niños para que piensen que es normal que un niño puede tener sexo con un adulto, cuando es una perversidad
sexual. Pero todo se debe a esto, a que se corrompe una ley, se corrompe una sociedad, el soborno compra leyes, el soborno compra funcionarios, el soborno compra ciudadanos, el soborno compra hasta líderes religiosos. Además, me atrevo a decir con mucha tristeza y con mucho respeto, que incluso pastores que han recibido apoyos económicos, tal vez del gobierno, hoy se sienten con las manos atadas porque tal vez el gobierno mismo les dice: yo te ayudé, ahora tú debes de estar a favor de las leyes que yo quiero legislar. ¿No le parece esto un soborno también? Porque digo, a decir verdad, la ley establece que debe de ayudar a todos los templos cristianos. Pero a veces no es nosotros, la sociedad, sobornando a los funcionarios. A veces son los funcionarios los que sobornan a los que ayudaron. Yo te ayudé, ahora ayúdame tú. Y escuchen, nosotros no podemos corromper nuestras convicciones. Nosotros no podemos corromper nuestras convicciones bíblicas. Nunca, nunca, nunca podremos corromper nuestras convicciones. Yo soy tan temeroso de Dios que ni siquiera, porque la frase de muchas personas es: ay, los pastores se enriquecen con los diezmos. No, yo al contrario, yo soy de los pastores que doy hasta quedarme sin nada. Mi esposa y yo somos de los pastores que hemos dado para salvar vidas, alimentar huérfanos, viudas, extranjeros, internos, internas. No puedes corromperte, y menos puedes vender la fe que Dios nos dejó, que Cristo nos estableció. Vuelvo a repetir, hay pastores que recibieron ayuda y que por ley, según tengo entendido yo, el gobierno ayuda a todos, religiosos, no religiosos, iglesias y no iglesias. Pero a veces el mismo gobierno usa esta ayuda para decir: yo te ayudé, ahora corrómpete tú conmigo y acepta el aborto y acepta esto. Nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios estableció y de lo que Dios nos dijo en su santa palabra. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Dios no es un Dios que se corrompe. Dios es un Dios de verdad. Así que yo sé que voy a pisar callos con esta enseñanza, pero es mi deber enseñarla. No se corrompa. Dios no solo advierte que no se debe sobornar, Dios prohíbe que no se debe sobornar, y Dios castiga el acto de los que sobornan. Quema sus casas con fuego, dice la Biblia. Por último, número 4, este es un punto bueno. Dios bendice y hace prosperar sanamente a todo aquel que rechaza el soborno, porque Dios bendice y prospera a todo aquel que obedece sus escrituras y vive en la justicia. ¿Y cómo lo bendice? No necesariamente económicamente, no necesariamente con dinero. Lo bendice dándole una vida feliz y estable, un matrimonio de bendición, hijos sanos, hijos que no se corrompen, hijos que son una bendición. Proverbios capítulo 15, 27 dice así: el ambicioso acarrea mal sobre su familia, pero el que aborrece el soborno vivirá para siempre. Dios te hace prosperar y actúa justamente cuando tú rechazas el soborno, cuando tú rechazas la corrupción. Mire lo que dice Isaías 33, versículo 15 y 16. Dice así, Isaías 33, 15 y 16: solo el que procede con justicia. Isaías 33, 15 y 16: solo el que procede con justicia y habla con rectitud, el que rechaza las ganancias de la extorsión y se sacude las manos para no aceptar el soborno, el que presta su oído a las conjuras de asesinato y cierra sus ojos para no contemplar el mal. Escuche, ese tal morará en las alturas, ese tal vivirá en las alturas, tendrá como refugio una fortaleza de rocas y se proveerá de pan y no le faltará agua. Dios es justo, y si usted es cristiano,
Viva en la justicia de Dios, no dé mal testimonio. Dios es justo. Y si usted no es cristiano, acérquese a Jesucristo. Es más, si usted ha sobornado o ha aceptado soborno, se ha corrompido, vuelva a Jesús. Dígale, perdóname, me arrepiento, yo no quiero que mi casa sea consumida por el fuego. Yo no quiero que me alcance la maldad, porque tarde o temprano alcanza la maldad a todos los que se corrompieron. Ahora tal vez alguien diga, no, pastor, yo conozco gente que fue bien corrupta, que sobornó y se dejó sobornar y se enriqueció con dinero mal habido y murió feliz y dejó casas y a sus hijos con herencia. No te preocupes, en el infierno eterno lo pagará todo, porque Dios es justo. La Biblia habla del cielo y del infierno. No hay un lugar intermedio. Nunca la Biblia habla de un purgatorio. Nunca la Biblia habla de un purgatorio. Solo habla del cielo y del infierno. Y los que aceptamos a Cristo y vivimos para Él, no religiosos, no una religión que yo escoja, sino en Cristo, aceptando a Cristo en el corazón, viviendo realmente para Él. Dice la Biblia, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero también Jesús le dijo un día a unos fariseos corruptos, les dijo así, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer, mienten y me quieren matar, dijo Jesús. Y mire que eran religiosos y decían esos religiosos que lo hacían por el bien de Israel. ¿No le parece esto familiar? Todo aquel que atente contra un siervo de Dios, atenta contra Cristo mismo. Todo aquel que atenta contra una iglesia cristiana genuina, se mete en problemas con Jesús. Así que mire, mejor acérquese a Cristo y dígale, perdóname, perdóname, me he corrompido. Y si usted es un funcionario público y se ha valido de su posición para comprar terrenos aquí y allá, incluso hasta quitarle a otros inocentes, vuelva a Cristo y dígale, perdóname. Si ha aceptado soborno y por su culpa inocentes han pagado un precio, es más que vuelva a Cristo, porque si no usted pagará un precio muy alto con Él. Sea quien sea usted, trabaje por una dependencia pública o de policíaca, o es sociedad, o es persona común y corriente, si se ha sobornado, vuelva a Jesús y dígale, perdóname. Incluso si es estudiante y si ha sobornado maestros para que lo pasen, y si es maestro y se ha dejado sobornar para pasar, la siguiente generación de burros que prenderán fuego a la empresa donde trabajen porque no aprendieron nada, porque le regalaron la calificación. Más vale que vuelva a Dios y le diga, perdóname, porque yo fui quien metió maldición a esta sociedad, graduando a estudiantes que no merecían graduar. ¿Le parece? Necesitamos acercarnos a Cristo. Necesitamos volver a Él. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para perdonar a los pecadores. Por eso Él murió en la cruz, no para ser religiosos ni fanáticos, sino para salvar corazones arrepentidos. Ahora, yo también en un momento fui corrupto. Yo fui drogadicto, ladrón, pisé la cárcel una o dos veces, tal vez por delitos menores, andar tomando en la calle o drogándose. Pero yo era un corrupto. Yo le hacía daño a la sociedad, yo le hacía daño a mis padres, yo le hacía daño a mi familia, a los vecinos. Pero cuando Jesús llegó el 3 de mayo de 1997 y cambió mi vida para siempre, yo no me hice un religioso, yo me hice un hijo de Dios a través de Jesús. Y Jesús entró a mi corazón y me cambió para siempre. Perdonó todas mis fechorías, lavó mis pecados en la sangre que derramó en la cruz, me dio una nueva vida. ¿Sabe qué es lo primero que yo hice ahí en la colonia Bellavista, donde me apodaban el lobo, de todas las cosas tontas que hice? Fui con todos mis vecinos y les dije, perdónenme. Ahora soy cristiano, me acabo de entregar a Cristo. Algunos se me quedaban viendo con cara de extrañez. ¿Qué le pasa? Al rato vuelve, decían otros, al rato se vuelve a drogar, al rato nos vuelve a robar, nos vuelve a quebrar los vidrios y voy a volver a estar en la cárcel. Nunca más ese día regresó, nunca más ese día regresó, porque Cristo me cambió para siempre, porque la religión no salva a nadie ni cambia a nadie. Cristo es el que lo hace.
Fui y le pedí perdón incluso a otros pandilleros que se juntaban ahí en la Bellavista, los Pepes, las Momias y otros tantos. Fui y les dije, perdóname. Me acuerdo graciosamente que hasta cuando me iba acercando a la esquina donde ellos se drogaban, se levantaron. ¿Qué onda, lobo? ¿Vienes a aventarte un tiro? No, vengo a pedirles perdón. Levanté mi Biblia, les dije, ahora soy cristiano, ahora le pertenezco a Cristo. Y me escucharon y le di testimonio a todos los pandilleros de la Bellavista, desde el periférico hasta donde está la cárcel de menores, desde la Lucio Blanco hasta la calzada Narro. Fui visitando casa por casa, calle por calle, porque yo era conocido. Imagínense cuánta maldad hacía. Y le fui pidiendo perdón a todos los vecinos y predicándoles del amor de Jesús. Y les decía, si le debo algo, dígame. No tengo con qué pagarle, pero le aseguro que me voy a esforzar. Y los vecinos se sorprendían de mi testimonio diciendo, no te preocupes, qué bueno que ya te cambió Dios. Y hasta el día de hoy, hubo quienes me dijeron, a rato vuelves, lobo, a rato te vamos a ver otra vez drogado con nosotros, borracho, robando, en la cárcel. Ese día jamás ha llegado y espero que nunca más llegue, porque estoy sumamente enamorado de Jesús, el que me perdonó y me cambió. Y no solamente ahí, me fui a la Satélite Sur, que tenía otra pandilla yo allá, y me fui a varios lados a terminar el proceso de pedir perdón, porque Cristo me había perdonado a mí. Jesús es tan fiel y poderoso que puede cambiar al más vil pecador, que puede borrar tu pasado, que puede volver a hacer todo de nuevo. Ahora no le diré, no le echaré mentiras, mejor dicho, no le diré que como cristiano no me he equivocado, no le diré que como cristiano nunca me he equivocado. No, claro que me he equivocado, claro que he hecho tal vez errores, he cometido o tal vez he pecado, pero bendito sea mi Dios que hemos regresado a tiempo y somos pastores de Dios y siervos de Dios por su gracia, por su amor y por su poder. Estamos enamorados de Jesús por lo que Él hizo. Y estamos comprometidos con la verdad, la justicia y las convicciones cristianas. No se deje corromper, no soborne, no se deje sobornar. Sea un cristiano genuino, sea un ciudadano que se acerca a Cristo y permita que Jesús cambie su vida para siempre. Porque Jesús todo lo puede. Para Él no hay pecado grande que no pueda perdonar, ni corazón endurecido que no pueda ablandar, ni vida destruida que no pueda volver a edificarla y hacerla de nuevo. Para Cristo no hay matrimonio difícil que no pueda salvar y restaurar. Para Cristo no hay preso, asesino, violador, corrupto, ama de casa, profesionista o estudiante, drogadicto, alcohólico, pedófilo, que Cristo no pueda cambiar. La Biblia dice que el apóstol Pablo era asesino de cristianos, era asesino y perseguidor de cristianos, pero cuando Cristo se le apareció en el camino, cuando iba persiguiendo a unos cristianos, lo tumbó del caballo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dijo, soy yo, Cristo, al que tú persigues. Y desde ese día quedó ciego. Y luego mandó a hablarle a Ananías, el Espíritu Santo, diciéndole, ve y ora por él. Oró y las escamas de los ojos se le cayeron. Volvió a ver, se entregó a Cristo, se bautizó, y de ser asesino de cristianos se convirtió en apóstol de cristianos, apóstol de Cristo. Él puede tomar al más vil pecador y hacerlo nuevo completamente. Porque así es el Cristo que nosotros predicamos. No está en una cruz muerto, ni está en una religión enclaustrado. Él vive y reina y sigue cambiando vidas. Por eso el lema de Casa de Rescate y de Iglesias y Misiones Resplandece es este: es tiempo de brillar en la luz de Jesucristo. Y este otro, grábeselos: rompiendo las cadenas del adicto. Porque a eso nos llamó el Señor, a restaurar vidas y a romper cadenas de la esclavitud del pecado y del diablo. Vuelva a Él. Quien quiera que sea usted, entréguese a Cristo y sálvese ahora que hay tiempo. Yo le agradezco el favor de su atención y espero que esta palabra confrontadora le haya en verdad confrontado y bendecido. Con mayor razón si es cristiano, para que no cometa estos pecados o errores u horrores. Y vuelva a Dios y dígale, perdóname. No se pierda el próximo jueves. Hablaré cómo evitar que los hijos caigan en drogadicción, pero también le hablaré de cómo sacarlos de la drogadicción.
No se lo vaya a perder. Estos temas estaremos viendo los jueves, primero Dios, para que usted sea bendecido. Le invito a que ore conmigo y cerremos este tiempo de enseñanza. Señor, hoy escuché tu palabra y me arrepiento. Hoy vuelvo a ti, Jesucristo. He pecado contra el cielo y contra ti y contra la sociedad y mi familia. Perdóname, te lo suplico. Perdóname y haz de mí una persona nueva. Restáurame, cámbiame, ayúdame. Señor, en el nombre de Jesús, borra mi pasado y mi rebelión. Quita mis iniquidades. Hoy renuncio a esos pecados, a esas maldades, a esos crímenes. Hoy me vuelvo a ti. Lava mis manos si yo me he sobornado o he sobornado. Lava mi alma si yo me he corrompido, si he sido injusto y he desviado la verdad y la rectitud, si inocentes por mi culpa han pagado un precio. Perdóname, perdóname, perdóname. Vuelvo a ti, Jesús, sálvame, me entrego a ti, cámbiame para siempre. Y si ya soy cristiano, pero también me he corrompido, he sido un mal cristiano en esas áreas y no he obedecido tus leyes ni las leyes que me ofrece el gobierno, perdóname. Perdóname, te lo suplico. Hoy quiero ser un cristiano de convicciones, un cristiano que obedezca a tu palabra y lo que tú me pidas. Un cristiano que dé buen testimonio. Hoy renuncio al pecado del soborno. Hoy renuncio al pecado de la corrupción. Hoy vuelvo a ti de todo corazón y te pido que me ayudes y que toda la gloria y la honra sean solo para ti, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno que estuvo con nosotros, qué bueno que escuchó esta palabra. No se pierda a las 7 este jueves la palabra que compartirá el pastor Abel Domínguez de Iglesia Resplandece Ramos Arizpe. Luego a las 9 de la noche para matrimonios estará compartiendo una enseñanza más. El viernes de la misma manera, 10 de la mañana y 9 de la noche hay palabra de Dios. El sábado igual. No se pierdan nuestros programas especiales, 10 de la mañana, 9 de la noche, y muy probablemente tengamos Pregúntale al Pastor, pero con un enlace con pastores de Piedras Negras. Haremos un Zoom para que estemos juntos. Y les recuerdo, si no es este sábado, porque estamos en esa negociación, tal vez estaremos el otro sábado que viene siendo ya como 20 y tantos de junio. Así que esté al pendiente porque estaremos anunciando estas actividades, y los pastores que estarán con nosotros de Piedras Negras serán Raúl Hernández y Keila, su esposa, junto conmigo y mi esposa Brenda. Así que no se pierda estas programaciones. Domingo, una vez más, 10 de la mañana, Escuela Dominical Casa de Rescate. 11 de la mañana, Escuela Dominical de Resplandece Mirador, Resplandece Ramos Arizpe. 12:15, Respla Kids. 6 de la tarde, Dispuestos al Cambio con el pastor Abel Domínguez, y 9 de la noche, programa de mujeres resplandecientes, para que usted sea ministrado también, las mujeres sean ministradas. Seguimos con nuestra Resplafondita. Si usted adquiere un platillo, es gratuito hasta domicilio, sin costo, y nos ayuda porque nosotros no cobramos nada en la Casa de Rescate, ni a los internos ni a los familiares de internos. Todo es gratuito: sus comidas, su ropa, su agua agua para beber, para bañarse. Todo es gratuito para ellos. Así que si usted colabora con nosotros, es parte de esta bendición, y podemos salvar más vidas y restaurar y sacar de la gente a más personas que están destruidas por las adicciones, por pensamientos de suicidio, o tal vez problemas de identidad o de rebeldía en la casa. Podríamos salvar más vidas si usted nos ayuda. Y también las aguas Resplash, que las seguimos, ya estamos promoviendo. Si usted ve a nuestros discípulos de Resplandece ahí en las calles, traen una playera que dice Resplandece o Resplash. Ayúdenos al comprar una agüita Resplash 100% fruta natural. Este es de tamarindo, riquísimo. Ahí se ve abajo el tamarindo, riquísimo, siempre con su pulpa. Si es de sandía, si es de piña, alfalfa, pepino, limón, siempre trae su fruta rica, su pulpa, porque es 100% natural, y así también nos ayuda a nosotros a poder seguir alimentando y bendiciendo más personas. Porque de hecho no solo tenemos la Casa de Rescate, también ayudamos a nuestras iglesias, y nuestras iglesias ayudan a indocumentados a predicarles la palabra, alimentarlos, a gente que está sufriendo en sus hogares. Y aparte tenemos misiones. Ahorita atendemos 5 misiones en 5 ejidos: La Vega,
el Capricho, la Cecilia, Padre Santo, Santa Inés, donde llevamos a los niños y a las personas de allá comida, palabra de Dios, ropa, calzado. Es gente que literalmente no tiene ni siquiera un piso de concreto. Y nosotros tenemos 5 misiones Resplandece en aquellos lugares con nuestros misioneros Juan y Yolanda, y les llevamos todos este tipo de cosas: comida, ropa, calzado y palabra de Dios. Así que, como verá, la iglesia no es enemiga de nadie. La iglesia no es un criminal. La iglesia ayuda a que la sociedad sea mejor, ayuda a que saquemos de las calles y de las familias todo aquel que sufre, para que en Cristo Jesús encuentre una nueva oportunidad de vida. Le agradecemos mucho el favor de su atención, le agradecemos que nos apoye y le agradecemos que siempre esté en el Facebook Live. Comparta, aun cuando vea la repetición, comparta para que muchos más lo vean y lo escuchen la palabra y aprendamos con el Señor en su palabra. Le agradezco mucho el favor de su atención. Que pase usted un excelente día jueves. Que Dios le bendiga y recuerde, somos familia, somos Resplandece.